Hola, bienvenidos a otro episodio de Es lo que hay. Estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes y hoy tenemos un tema muy interesante que se llama de la ansiedad y otros bienes escondidos. ¿Qué onda, Pato? ¿Cómo estás? Muy bien, Mayrux, ¿tú? Aquí, bien, también. Pues aquí yo también feliz de encontrar cualquier tipo de bien, aunque esté escondido. Y sobre todo muy contenta porque hoy tenemos un invitado de súper lujo, Alfredo Zúñiga. Es psiquiatra, es psicoterapeuta y es especialista en ansiedad y depresión, porque ciertamente creo que es uno de los temas más recurrentes y no sé si lo estamos hablando de una manera que todos lo podamos entender, así que estamos muy contentos que estés con nosotros, Alfredo. Hola Pato, hola Mayra. Pues no, muchas gracias por la invitación. Creo que este es un tema que nos va a dar para rato. Vamos a aprender algunas cosas importantes. Y está padre el título de y otros bienes escondidos, ¿no? Porque fíjate que de entrada la gente no lo entiende así, pero la ansiedad probablemente per se sea un bien escondido que tenemos todas las personas. Mira, la ansiedad en realidad no es más que un mecanismo de supervivencia que tenemos las personas. La ansiedad es un mecanismo que sirve para prevenirnos que hay alguna situación de peligro, que hay alguna situación de riesgo y que entonces podamos prepararnos para enfrentar esa situación de peligro o esa situación de riesgo. Entonces la ansiedad está ahí para algo. La ansiedad está ahí para prevenirte y para decirte prepárate porque estás en una situación en la que si no te preparas, pues a lo mejor no la libras, ¿no? Entonces, pues ese es el primer bien escondido que yo veo de todo esto. No, pues gracias por decírnoslo. La verdad es que yo nunca lo había pensado así y creo que hay una línea muy fina entre lo que es una ansiedad, como dices tú, que te impulsa y la ansiedad que te frena. Y sobre todo en estos momentos de confinamiento, me pregunto, ¿cómo la detectamos? Porque además estaba leyendo que es lo llaman desorden mental, entonces si hay una parte positiva, no sé por qué es desorden, pero bueno, ya nos dirás. Más común en el mundo, como 14% de la población lo padece y menos del 40% recibe tratamiento. Entonces, la pregunta es, a ver, Mayrux, para ser claros, ¿no? ¿Cuál es la línea entre la ansiedad que me motiva y que me da como, me hace la vida interesante y la ansiedad que ya me empieza a restar? Mira, la ansiedad, como te decía, una vez que nosotros la utilizamos para crecer, porque para eso sirve, ¿no? Para movernos a hacer cosas, a prepararnos. Y déjame ponerte ejemplos sencillos. Si a nosotros no nos dieran ansiedad los animales con colmillos de 20 centímetros, pues no haríamos nada. Entonces ya no es más sencilla. Si a mí no me diera ansiedad un examen, yo no estudiaría para el examen. Entonces la ansiedad es un mecanismo bastante útil que nos sirve como motor. Pero efectivamente, cuando esta ansiedad empieza a aparecer sin que haya un peligro o una situación de riesgo aparentes, pues entonces no tiene ninguna utilidad porque no sé en dónde usarla, no sé dónde viene y no sé para qué me está preparando. Y esa es la que nosotros llamamos una ansiedad enferma o un desorden de ansiedad o un trastorno de ansiedad, que además se puede manifestar de muchas formas. La ansiedad se puede manifestar como miedos que además uno sabe que son absurdos, que son excesivos, que son exagerados, pero que no los podemos evitar. La ansiedad se puede manifestar en forma más física. Estas personas que todo el tiempo están moviendo el pie, moviendo la mano, están temblando, van, vienen, se paran, se sientan, están como muy inquietos físicamente. La ansiedad se puede manifestar en forma de pensamientos que se repiten y se repiten y se repiten y se pueden volver incluso obsesiones. O la ansiedad se puede manifestar de una forma mucho más subjetiva, como que sé que algo no está bien, como que sé que hay una situación incómoda o un peligro que viene, pero no sé qué es, no sé de dónde viene, no sé en qué momento me va a saltar el peligro. Y entonces estoy todo el tiempo como a la expectativa y no me puedo relajar y no puedo estar en paz y no puedo estar en calma. O todas estas formas juntas, porque la ansiedad se puede manifestar de todas estas formas juntas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esta ansiedad enferma, que esta ansiedad no útil, pues esa es la ansiedad que empieza a desgastar enormemente. Esa es la ansiedad que empieza a mermar mi funcionamiento, empieza a mermar mi estado de ánimo. Y esta ansiedad se puede convertir
o en una enfermedad ya más grave, un trastorno de ansiedad propiamente dicho, o se puede salir de control y de plano la gente llegar a una situación de burnout que se llama, ¿no? Que un día de repente ya mis mecanismos no responden, que ya mis mecanismos no me dan para levantarme de la cama y trueno, ¿no? Reviento durísimo y ya de ahí no me muevo. Entonces, creo que la ansiedad es algo que sí hay que atender, porque como dices, no solo es la enfermedad más frecuente en el mundo entero, sino que mucha gente no la trata. Mucha gente se acostumbra a vivir así, o mucha gente trata de resolverlo, pues echándole ganas, ¿no? Esto es algo que yo le digo mucho a mis pacientes. Claro. Mira, esto que tú tienes no es de echarle ganas. Si estas cosas se resolvieran echándole ganas, pues ya lo hubieran resuelto 20 veces, 30 veces. La cuestión es que a veces tenemos esta muy mala tendencia a creer, a asumir, a pensar que nosotros debemos resolver todo nosotros solitos. Y entonces somos capaces de enojarnos y de frustrarnos y de entristecernos y de desesperarnos y vaya hasta de castigarnos por no poder resolver algo que nunca nadie nos ha enseñado cómo resolver. Y aquí es cuando se vuelve verdaderamente difícil todo esto de la ansiedad. Oye, Alfredo, no sé qué. Pues fíjate que con todo esto que dices a mí como que me surgen dos preguntas. La primera es, entiendo cuando ya dices tú, te da un breakdown o como lo llamaste ahorita, este concepto que es cuando ya no puedes más, que revientas. Ya necesitas ayuda. Pero en el momento, ¿cómo te digo? O sea, ¿cuál es ese momento en donde antes de ese ataque puedes tú decir, ya debo de empezar a hacer algo más para prevenir esto que estoy sintiendo? O sea, como digamos, focos rojos, pero antes de llegar a la peor etapa. Mira, afortunadamente la ansiedad es una cuestión progresiva. No es que de repente uno está tranquilo y de la nada empieza uno con la ansiedad hasta el tope, ¿no? Es algo que va creciendo, que va creciendo. Y yo creo que todos somos capaces de darnos cuenta que tenemos ansiedad. Yo te diría una cosa, si la ansiedad, por ejemplo, proviene de un hecho que es muy bien identificado, no sé, un temblor, una situación de peligro muy clara, pues ahí la ansiedad va a subir de inmediato, va a subir rapidísimo y de alguna forma pues sabemos que la está produciendo y en cuanto pase ese estresor o esa situación, la ansiedad va a disminuir. Pero esa ansiedad, como decíamos, es normal, es necesaria, es útil. Con la ansiedad enferma, con la ansiedad que no tiene una utilidad clara porque no sé de dónde viene, esa ansiedad pues la empieza uno a sentir de muchas formas. Empieza simplemente dándose cuenta que no duerme en las noches. Hay quien empieza con pérdida del apetito. Hay quien empieza con dificultades para socializar y empiezan a no querer salir, empiezan a tener miedos que son absurdos, empiezan a mejor no salgo de mi casa o empiezan con estos pensamientos repetitivos. Eso no es una ansiedad máxima, pero es una ansiedad que empieza a desgastar y que empieza a desgastar importantísimamente. Creo que todos somos capaces de darnos cuenta que estamos ansiosos. Okay. Lo difícil es que mucha gente, como decíamos, se acostumbra a vivir así y eso sí está horrible. Pues sí, que lo normalices como parte de tu vida. Yo difiero un poco. Sí. Yo creo que tú eres especialista, Alfredo, y por eso lo ves así. Yo difiero un poco. Yo hay muchas cosas en las que he leído, no sé si te pasa, Mayra, que no sabía que eran ansiedad, que no las identificaba. Que yo pensaba que eran hiperactividad o que así son, ya ibas por la vida mordiéndote las uñas o a lo mejor con un tic de la boca o a lo mejor te dan fobia las arañas o a lo mejor estás todo el día con una pluma, ¿no? Entonces, sí hay cosas que creo que el primer paso es distinguir y decir, esto es ansiedad, no necesariamente eso es malo, pero es ansiedad, nada más la tengo que estar vigilando y monitorear y yo solita poderme decir si está saliendo fuera de control o no. Los pensamientos de repente, como dices, repetitivos. Yo hay veces que pensaba que eso era normal, ¿no? Que de repente la cabeza no te para de dar vueltas y digo, bueno, pues eso es parte de ser apasionado y ser un ser humano y no necesariamente como ansiedad, pero ya que lo identifico digo, wow, ok. Entonces, qué bueno que ya sé que esos son síntomas o signos, no sé cómo se llamarán, porque entonces ya puedo como hacer a lo mejor algo. Y a lo mejor nunca voy a dejar de hacerle la pluma así porque es parte de mi personalidad ya, ¿no? Y de mi estilo. Pero por lo menos sé
que hay algo en mí que me está causando, como dices tú, este ruido, este motor, esta sensación de tener el switch en on para estar listos para algo más. Si es para algo positivo, padrísimo. Si es para algo que ya me empieza a restar y ya no empiezo a dormir, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Y te voy a decir que, o sea, también a veces esto que decías tú, la ansiedad te lleva a veces a estar más motivado para hacer algo. O sea, es algo como que lo que cuentas ahorita me hace pensar que la ansiedad alimenta esa motivación que hace que te levantes en la mañana a hacer lo que tienes que hacer, ¿no? O que termines ese trabajo, lo que tú dices ahorita, sí es un mecanismo que necesitamos, pero saber identificar esas cosas cuando ya se salen pues de control, por decirlo de alguna manera, cuando ya son actitudes enfermizas que me hacen sentirme mal. Pero ahí también te pregunto, ok, me hace sentirme mal, pero llevo tanto así que ya me acostumbré, ¿cómo voy a saber que me siento mal? Esa es la cuestión y por eso mucha gente no busca ayuda. Mira, yo te diría que la ansiedad se vuelve enferma en el momento que empieza a interferir con mi funcionamiento en cualquier área, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en las relaciones sociales, lo que sea. Por eso es triste cuando la gente se acostumbra a vivir así, asumen que eso es normal y entonces viven en un nivel de ansiedad que no es suficiente como para hacerlos buscar ayuda, pero que sí los está desgastando constantemente y en forma crónica incluso. Entonces, sí, tienes razón, Pato, a lo mejor hay cosas que no sabemos cómo nombrarlas, ¿no? Esto de morderse las uñas, estarse quitando los pellejitos de los labios, estar moviendo el pie todo el tiempo, el no puedo dormir bien o me tardo 2 horas en dormir todas las noches, gente que se acostumbra o que asumen que eso es parte de la normalidad y yo te diría, pues a lo mejor es porque no les estorban lo suficiente como para ir a buscar ayuda, ¿no? O en el momento que se dan cuenta o que alguien les platica, dicen, no, a mí también me pasa eso. Claro, oye, y una pregunta. Sí, claro. ¿Hay información sobre si le da más a las mujeres, a la gente joven, a la gente grande? O sea, ¿qué sabemos de la ansiedad? ¿Es hereditaria? ¿Es una condición, no sé, que a lo mejor de niño se forman así las conexiones en tu cerebro? O sea, ¿cómo se maneja? O sea, ¿es parejo en todos los seres humanos? Todos como algún día cazamos tigres y jabalíes y leones, tenemos ya la adrenalina, todo lo que da. ¿Cómo funciona? Mira, la ansiedad es una enfermedad universal, es un mecanismo universal que está genéticamente codificado y que sirve para prevenirnos, como te decía. La cuestión aquí es que el ser humano está hecho para condiciones muy distintas a las que vivimos ahora. Nuestro cerebro está hecho para condiciones muy distintas a las que vivimos ahora. La ansiedad se presentaba básicamente en 2 situaciones, nada más, ¿sí? Tengo hambre. Y el otro era justo al revés, cuando veníamos huyendo de algún depredador, ¿no? Pero esta ansiedad duraba unos cuantos minutos. Es una cosa bien interesante porque después de que terminaba la cacería, también se acababa la ansiedad porque se acababa el peligro. O una vez que lograba yo escapar del depredador que me viene persiguiendo, pues acababa la ansiedad porque se acababa el peligro, ¿no? ¿Qué pasa ahora que ha cambiado drásticamente nuestro estilo de vida? Pues ahora hay ansiedad por muchas otras cosas que son parte de nuestra vida, pero que, insisto, nuestro cuerpo no está hecho para aguantar la ansiedad más de unas cuantas horas. Nuestro cerebro no está hecho para aguantar la ansiedad más de unas cuantas horas. ¿Qué pasa? Que ahora compramos a 10 años una casa o compramos a 24 meses un coche o tenemos que pagar las colegiaturas de la secundaria, de la prepa, de la universidad de nuestros hijos. Entonces una ansiedad constante porque ya no es una situación en la que hay una respuesta inmediata que termina después de unas cuantas horas. Ahora tenemos una ansiedad planeada a años para adelante y nuestro cerebro no está hecho para esto. Entonces aquí juegan un papel importante 3 conceptos. 1, el estresor, ¿cuál es el cambio? 2, mi capacidad de adaptación y el tamaño de ese estrés o de ese estresor. Ay, Alfredo, pues sí, qué interesante todo esto y más que ahora sí que con la situación que estamos viviendo ahorita, en donde, pues como tú dices, nuestra capacidad de adaptación a estos cambios tiene mucho que ver en que en que caigamos o no en un trastorno de ansiedad. Sí, o sea, ahorita estamos en ese momento que ahorita estás diciendo, es normal que suceda ansiedad cuando pasa un terremoto,
ok, ahorita está pasando esto del virus y nos tiene a todo el mundo asustado y hasta cierta forma podría ser normal la ansiedad, pero está durando mucho, o sea, como que ahí, ¿qué vamos a hacer? Te voy a decir, Mariux, también de lo que he leído, y Alfredo, digo, tú eres el especialista, pero me doy cuenta, y por eso era mi pregunta, que no distingue. Hay ciertos tipos de ansiedades, porque no te dicen que si hay ansiedad, una que se llama ansiedad social, ¿no? Y ansiedad generalizada, y fobias y pánicos y cosas muy técnicas que Alfredo ya nos contará. Pero, y hay unas que te dicen, por ejemplo, las fobias le dan más a las mujeres, tal, pero en general de lo que leo, la ansiedad nos da a todos. Y estaba leyendo que Adele, la cantante inglesa, que a mí me fascina, no puede tener más Grammys y Óscares y yo no sé qué tanto tiene, y de los álbumes más vendidos de la década, en una época donde ya ni siquiera se venden álbums, etcétera, etcétera, le dan unos ataques de ansiedad que un día le da ansiedad a la audiencia. En un show en Ámsterdam se fue por una salida de emergencia, de las de incendios. O sea, imagínate esa mujer con ese vozarrón y esa seguridad que tiene para cantar, porque de verdad pocas voces como la de ella, de la ansiedad se fue. Hay ciertas variantes de ansiedad que ya son enfermedades más específicas que pueden ser más frecuentes en hombres o más frecuentes en mujeres, pero en general es una enfermedad universal. No importa qué edad tengas, estás expuesto siempre a estresores. Sí, ahora que ya entendemos lo que es un estrés, porque un estrés puede ser desde me cambio de escuela, me caso, entro a un nuevo trabajo, me corren del trabajo, pierdo a mi mejor amigo. Cualquier cambio en mi entorno es un estresor. Y como yo me tengo que adaptar a ese estresor, pues ahí es donde aparece el estrés. Y un estrés que se considera normal es, como decíamos, tiembla, pues me va a dar mucho estrés, pero en cuanto pasa la situación desaparece y listo. Después viene cuando yo no me puedo adaptar a ese estresor o el estresor no cede. Entonces hablamos de una cosa que se llama trastorno de ajuste, que yo te diría que es donde estamos muchos ahorita con esta cuestión del encierro y de la cuarentena. Okay. El estresor no cede porque no depende de mí. Yo pues difícilmente tengo grandes capacidades de adaptarme al encierro porque no es algo con lo que convivamos y que la mayoría de nosotros nunca ha vivido. Y entonces aparecen síntomas que ya no se consideran normales. Ya no es la taquicardia que dura un ratito. Ya estoy con taquicardia todo el tiempo, ya no estoy durmiendo bien, empieza la gastritis, empieza la colitis, empiezan los temblores, empieza el insomnio. Esos ya no son respuestas de estrés normales. Ese ya no es un estrés normal, ese es un estrés que requiere de ayuda. Y si esto continúa porque yo no me puedo adaptar o porque el estresor literalmente me rebasa, entonces puedo caer en un trastorno de ansiedad o incluso en un trastorno depresivo. Este es el origen tanto de la enfermedad depresiva como de la enfermedad ansiosa. Un estrés constante al que yo no me puedo adaptar y entonces termina rebasándome. Mi capacidad de adaptación se ve rebasada y entonces es cuando caigo en todas estas cosas. Oye, Alfredo, entonces, y esta capacidad de adaptación, pero la podemos de alguna manera trabajar. O sea, como que, porque te voy a decir, cuando estoy platicando con Pato de este tema, le decía, ha sido un reto adaptarnos a esto que nos está pasando, pero algunos de nosotros ya podemos decir que lo logramos, y el otro día en un chat contábamos esa situación y una persona decía, yo no quiero volver a lo que estaba haciendo antes, yo no quiero volver a esa vida que me llevaba como un río así con corriente hacia donde la vida quería y que yo no podía ni decidir qué hacía y qué no, y que mis días estaban durando 20 horas. Entonces me adapté a esto y ya tengo miedo de volver a como estaba antes. Entonces yo le decía, Pato, hay un tema ahorita con gente que a lo mejor ha batallado para hacer este encierro y a estas cosas, estos miedos que estamos viviendo por todo el exterior, pero también la readaptación al mundo del que nos fuimos, creo que también para algunos no va a ser fácil. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo yo ser común y corriente, trabajar esta adaptación? O sea, manejar el estrés y adaptarme a estos cambios. Mira, pues es una pregunta bien difícil porque nuestra capacidad de adaptación depende de muchos factores. Número uno, de nuestra personalidad. Hay personalidades mucho más adaptables, hay personalidades mucho menos adaptables. Otro es la práctica.
qué tantas veces o qué tanto he tenido que luchar contra situaciones iguales o similares, y eso también fortalece mi capacidad de adaptación. Pero en una situación como esta que nadie ha vivido, hay 3 estresores, yo te diría que son los principales de los que nadie se salva el día de hoy. 3. 1, el impedir la capacidad de hacer las cosas que te gustan y que te producen placer. Nadie puede no estresarse con esto, nadie. El decir no puedo salir a cenar a un restaurante, o no puedo salir a la calle, o no puedo visitar a mi familia, o no puedo salir a correr al parque, o no puedo ir al gimnasio, o no puedo lo que sea. Esta limitación, esta pérdida de la libertad, déjame ponerlo entre comillas, es un estresor universal. Nadie se puede zafar de ese estresor. Ahora, hay quienes lo toleran mejor porque tienen más capacidad de adaptarse a estar en casa guardados. Hay quien se desespera y empiezan a tener ataques de pánico de estar dentro de su casa. El ataque de pánico sería el grado máximo, la máxima expresión de la ansiedad. El segundo estresor es el confinamiento per se. Es decir, cuando una persona está confinada a un lugar cerrado, esto es un estresor del cual también nadie se sale, nadie. ¿Sí? Hay quienes tienen más capacidad de adaptación, quienes, pues a los que a lo mejor les encanta estar en su casa y de por sí no salen. A esos no les va a costar tanto trabajo adaptarse. Pero las personas que huyen de su casa y todo el tiempo quieren estar afuera, pues les va a pegar mucho más fuerte este confinamiento. Esta cuestión del confinamiento es tan clara que el otro día platicaba yo con algunas personas de cómo, por ejemplo, en las cárceles, en donde tienen literalmente las personas confinadas, les tienen que buscar espacios distintos y los mandan a trabajar y los mandan al patio a hacer actividades de actividad física y ejercicio, y les ponen películas y les ponen cosas recreativas y todo. ¿Por qué? Porque si los tuvieras confinados a una celda 24/7, nadie aguantaría eso. En las películas ya lo han visto, ¿no? Cuando alguien adentro de una cárcel pues está saliéndose de las reglas, pues lo mandan al hoyo, que le llaman, que no es más que un espacio todavía más confinado, más cerrado, y ahí revientas a cualquiera. Nadie aguanta un confinamiento tan fuerte como ese sin estresarse, y sin estresarse en forma importante. Y el tercer estresor del que nadie se salva, nadie, es la incertidumbre. El no saber qué viene, el no saber qué va a pasar. Y quizá no tanto en términos de la enfermedad, que ese es uno, ¿no? El temor a enfermarme, pero sobre todo el temor a qué va a pasar después, y el temor de no saber cuánto tiempo más vamos a tener que estar guardados o cuánto tiempo vamos a tener que estar con la sana distancia, porque también es importante decirlo, no faltan 2 semanas, no faltan 3 semanas. A lo mejor se va a empezar a reactivar el comercio, a lo mejor se van a empezar a reactivar algunas actividades sociales y eso, pero esto va a ser muy gradual, y va a ser con cubrebocas, y va a ser con la sana distancia, y va a ser con todo esto. Entonces va a ser una transición que nos va a llevar un rato. Por ahí dice que hasta que no salga esa famosa vacuna, no vamos a poder estar verdaderamente en paz, ¿no? Pero dime algo. No te preocupes por la vacuna. Oye, espérame. No, pero entonces con más razón te pregunto. Ahorita la vida contiene estas 3 cosas que me estás tú diciendo, y las entiendo y digo, pues es lo que tengo. Ahora sí que es lo que hay ahorita. ¿Cómo le hago para, con esta situación que estoy viviendo, sobrevivir en el intento? O sea, ¿cómo le hago para no caer en un... Meditamos, hacemos yoga. Sí, ¿qué? ¿Por dónde? O sea, yo ya estoy de lo que me digan, ¿eh? O sea, da vueltas alrededor del árbol. A ver, todos hacemos lo que nos digan ahorita. Mira, yo creo que hay cosas que son como básicas también, que a mucha gente le pueden ser de utilidad. La primera es evitar el ocio, las actividades de no estoy haciendo nada. Quizá los fines de semana mucha gente sale un poco de esta estructura, que también es útil, un par de días a la semana, sábados y domingos, no tener que ir a trabajar o no tener que ir a la escuela, y nos da tiempo para hacer otras cosas como parte de una estructura, porque los fines de semana están perfectamente programados en un calendario. Claro. Entonces, el tener todas nuestras actividades estructuradas, planeadas, una forma de itinerario de vida, es extraordinariamente útil, porque entonces yo trato de respetarlo al máximo.
dense un rato para estar con ustedes mismos. Hay aplicaciones de mindfulness que pueden bajar. Son sesiones de 10 minutos que se hacen con audífonos. En donde videos en YouTube, en Spotify, ¿no? Estamos llenos. Sí, claro, Pato. Sí. Hay 1500 cosas. Búsquenlas porque de verdad son útiles y no te quitan más que 5, 10, 20 minutos. Y si las haces 2 veces al día, mejor. ¿Por qué? Porque te van a ayudar a relajarte, a deshacerte de todo ese estrés que se va acumulando todo el día. ¿Sí? Reírse es una actividad extraordinaria para soltar el estrés y para soltar la ansiedad. Entonces, ya sea que te metas, no sé, yo descubrí TikTok hace poquito y de verdad hay unas cosas. Lloro de risa, grotescas, por cierto, pero lloro de risa. Hay de todo. Hay unas bastante tontas, pero hay unas que de verdad se ríe uno. O pon si te gusta el stand-up, métete a Netflix y ponte a ver stand-up, o en YouTube ponte a ver stand-up, pero usa un rato de tu día para reírte. En YouTube, si buscas risas, no saben los videos de gente riendo, cómo te contagia y acabas de verdad llorando de risa. O sea, literal, no te hace reír nada más pones risa. Y es gente riéndose. La gozo, de verdad la gozo. Sí, es así de sencillo. Ahora sí tenemos toda la tecnología a nuestro alcance. Qué padre que me lo pongas en esta lista. Más, todos los días voy a buscar de que me río. Y ahí te va algo todavía más útil que reírse, que de por sí es muy útil. Haz reír a los demás, ¿no? Bueno, ese es tema para otro podcast, yo creo. Sí, ya está. Esto ya me generaría ansiedad. Nomás así. No, pero piénsalo, si puedes hacer reír a los demás, eso te va a dar todavía más beneficio de esto, de la risa, ¿no? Oye, pero si no tienes así de pronto el grupo de amigos con el que ríes mucho, no sé por qué, hay ciertos grupos que son chistosones y te hacen reír, pues hay que tratar un poco de buscar esa persona con la que ríes, ¿no? Padre en este momento saber que te va a hacer bien en tu vida. Y ahora que tenemos todas estas reuniones virtuales, fíjate, tengo un par de amistades que lo que hacen es que en las noches se juntan con sus amigos, ya que durmieron a los niños y todo esto, prenden el Zoom o prenden el Skype y se juntan con sus amigas con las que se veían todos los jueves, ¿no? Sí. Y cada una abre su botellita de vino o se sirve su gin y se ponen a platicar como si estuvieran en una reunión en vivo. Y dice, bueno, hay que tener mucho cuidado, dice, porque nos hemos puesto unas pedas los jueves a distancia increíbles, ¿no? Para bajar la ansiedad. Ojo con exacto. Oye, es otra pregunta que yo tengo, muy buena. ¿El alcohol y la ansiedad qué onda, Es una pregunta muy buena. Mira, la ansiedad, normalmente, si tú vas con un médico por ansiedad, te va a dar medicamentos que quitan la ansiedad. Sí. Okay. Y el alcohol actúa exactamente en donde actúan todos estos medicamentos para quitar la ansiedad a nivel del cerebro. Entonces, el alcohol es un ansiolítico por sí mismo. ¿Qué pasa? Que yo me echo un trago, descubro que me relaja y entonces digo, no, pues lo mío es echarme un trago. El problema es que el alcohol empieza a generar una tolerancia muy rápida y entonces ya un trago ya no me alcanza, ya necesito 2 para obtener el mismo efecto. Y después de un rato ya 2 no me alcanzan y necesito 3 para obtener el mismo efecto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque sí, el alcohol, claro que reduce la ansiedad y claro que baja el estrés, pero hay que tener muchísimo cuidado porque si no lo tienes claro, cuando menos te des cuenta ya necesitas 6 tragos para bajarte la ansiedad. Digamos, ¿no? Que no lo utilicemos para eso. O sea, que no digamos, a ver, tengo ansiedad, déjame pongo un trago eventualmente todos lo utilizamos para eso, porque una copita de vino te relaja. Pero si lo haces todos los días, empiezas a desarrollar lo que se llama tolerancia y entonces ya la dosis necesitas empezar a subirla. Yo te diría que muchos alcohólicos empezaron automedicándose con alcohol para bajar la ansiedad. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Y acaba generando aparte de ansiedad también ese círculo, ¿no? O sea, por supuesto, porque además ahora me tomo 8, me siento mal, me da más ansiedad. Por haberme tomado 8 y además la cruda me genera más ansiedad y se vuelve un círculo vicioso espantoso, ¿no? Sí, tampoco. Hay que tener entonces volvamos a la risa, volvamos al TikTok. Ahí hay muchos ejemplos de todo esto.
Entonces, actividad física, dormir bien es otro. Y ahí te va. No tienes idea la cantidad de personas que en las últimas 2 o 3 semanas me han dicho que no pueden dormir. Y otra vez, ¿qué pasa? Nos estamos acostumbrando a estos niveles de estrés. Como no podemos quitarnos los estresores de encima, de estar recluidos, de esta pérdida de la libertad y de esta incertidumbre, todo eso, pues uno se lo va tragando y se lo va tragando y se lo va tragando, y entonces la mente empieza a sobreestimularse, y en la noche que te quieres acostar a dormir, pues no hay poder humano que te haga dormir, porque estás queriendo resolver el mundo, o estás pensando en todo lo que se viene, o estás pensando en todo lo horrible que va a pasar, o estás pensando en las 18 millones de posibilidades de desenlaces de esta situación. Y otra vez, estas son las cosas de las que nadie se salva. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues la meditación puede ayudar mucho para relajarme. Hay técnicas de relajación. Si buscas en YouTube técnicas de relajación, también hay técnicas de respiración y un chorro de cosas que se pueden hacer para bajar todo este estrés y entonces empezar a dormir mejor. Y si de plano los niveles de estrés están llegando muy alto, si te están dando ataques de pánico, si de plano no puedes dormir, pues a lo mejor lo que hay que hacer es buscar ayuda. Finalmente, hay mucha gente, psicólogos, psiquiatras, médicos que nos dedicamos a estas cosas, y que pues si ya no es algo que tú puedas estar resolviendo solo en tu casa porque ya te rebasó, número uno, no te sientas mal de que esto ya te rebasó. ¿Sí? Hay esta cuestión o esta creencia de que uno debe poder resolver todo uno solito. Y no podemos resolver un encierro de pandemia nosotros solitos, porque nunca nadie nos ha enseñado cómo, porque nunca nadie había estado en una pandemia encerrado más de 40 días en su casa. Entonces, no es como que la gente puede tener experiencia en esto, y si tienes la suerte de tener un alto grado de adaptabilidad, pues te va a ir muy bien y vas a estar tranquilo. Pero si no, busca ayuda. Claro. Es que, ¿sabes? Lo que estás diciendo es muy importante, Alfredo. Un poco, y no, todavía no es la conclusión, pero en resumen, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer para disminuir la ansiedad. Antes que eso, me parece también hay que hablar de veras de que sí puede ser un bien, como nos dijiste. Mira, los efectos positivos es que primero podría ser como una señal de alarma. Siento ansiedad, que en mi vida no me está gustando, que puedo cambiar. Entonces, en vez de algo negativo, fue algo positivo que me hizo cambiar, que me motivó para hacer algo, como dice Mayra. Mayra, por ejemplo, baila un festival. Yo estoy pensando un torneo. Esta ansiedad hace que te enfoques, que te prepares, ¿no? El exceso ya es negativo, pero la suficiente como cantidad de ansiedad, pues sí es un motivante, ¿no? Como amigo, no sé, las personas ansiosas, y yo me identifico a ratos con ansiedad leve, nada grave, pero Mayra te diga, no estoy siempre pensando todos los escenarios, Mayra, ¿no? 5 escenarios, sí. 6 escenarios. Y es a lo mejor esta ansiedad la que me lleva, y entonces me vuelve una buena como administradora, por así decir, porque tengo el plan A, por y tengo el plan B, y tengo el plan C. Claro. Y ¿no? Esa es la parte útil de la ansiedad. También esa es justamente la parte útil de la ansiedad. Te vuelve muy empático con tus amigos también. Si ya les has padecido, de repente ves a alguien y dices, pobre, ahorita tiene ansiedad, hay que darle chance, ¿no? Claro. Pues, primero es reconocer lo bueno. Cuando no es bueno, hacer lo que podamos meditar, el yoga, las risas, el TikTok, lo que sea que nos saque ese estado de la copita de vino, no 10,000. Y si no, como dices tú, pedir ayuda, ¿no? Decir esto, no lo tengo por qué manejar solo, perdonarme por sentir ansiedad y pedir ayuda. Padrísimo. Pues buenísimo. Mayra, ¿alguna otra pregunta? Yo creo que estamos ya listos como para concluir, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las conclusiones? Yo la que más me gusta llevarme es que sí tiene una parte positiva, la que sí es un bien. Y hay que ser listos e identificar que sí es un bien, ¿no? Sí, yo también la verdad me quedo como dos cosas. Uno, identificar las señales de ansiedad que tengo yo o que tienen pues, mis hijas, por ejemplo, o mi familia, y llamarlas por su nombre, ¿no? Desde chiquita saber que hay un grado de ansiedad y cómo lo estoy manifestando para tenerlo reconocido. Y cuando ya no puedes, pedir ayuda, o sea, definitivamente. O sea, no ¿cómo te diré? No dudar, o sea, no dudar en que hay gente como cuando te duele la garganta, ya, pues al principio tantito voy a ver si es viral y se me pasa, pero ya cuando no se me quita voy al doctor y ya, esto es igual.
Pues sí, y yo quizá para cerrar quisiera decir que hay una última cosa que vale la pena tener clara. Mira, yo no puedo cambiar lo que pase allá afuera. No depende de mí cuánto va a durar la cuarentena. No depende de mí el estar privado de la libertad de hacer las cosas que me gustan. No depende de mí si me voy a enfermar o no hasta cierto punto. Hay un principio que dice que a mí no me afecta tanto lo que pase allá afuera como me afecta la historia que yo me estoy platicando de eso que pasa allá afuera. Claro. Entonces, una cosa es la pandemia y otra cosa son todas las historias que yo me platico de la pandemia. Y hay que tener mucho cuidado con esas historias, porque si yo dejo que la mente se vaya, a veces de verdad no tiene límites. Y si la estoy utilizando para soñar y para fantasear cosas que me hacen sentir bien, adelante. Pero ¿qué pasa cuando lo estoy utilizando con todos los peores escenarios posibles y cómo ya me vi sin trabajo y viviendo abajo de un puente, ¿no? Si yo empiezo con esas historias, esas me van a empezar a generar una ansiedad. Y como decía por ahí, creo que era Sir Winston Churchill, nos pasamos la mayor parte de nuestras vidas preocupándonos por cosas que jamás sucederán. Y para mí puede ser uno de los estresores más grandes y sobre todo uno de los pocos que sí depende de nosotros, ¿no? Tratar de parar esa cabeza cuando vemos que nos está generando mucha ansiedad por todas las historias que además son inciertas de todas las tragedias, porque difícilmente uno empieza a platicar todas las maravillas que pueden pasar a futuro. Uno empieza a pensar en todas las tragedias que pueden pasar a futuro y ese es un estresor gigantesco. Sí, mantener un pensamiento positivo, ¿no? Tratar siempre yo creo que eso es un ejercicio mental que puedes hacer todo el tiempo, pensar, bueno, y algo padre, o sea, cambiar cuando estás pensando en cosas malas o te estás angustiando en tus propias historias, pues hacer un cambio, ¿no? Un chip. Oigan, pues muchísimas gracias por haber grabado, Galfredo. Muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar de estos temas, por darnos estas herramientas, por hacernos ver que la ansiedad, pues es lo que hay, es normal, puede ser un motivador y si no, pidamos ayuda. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, los invitamos también a descargar nuestros episodios todos los miércoles y hasta la próxima, Mariux. Gracias como siempre.